Bien, buenas noches nuevamente para todos, quienes no he saludado. ¿Cómo están? Buenas noches, profe. Espero se encuentren bien todos, soportando lo mejor posible este aislamiento y que todos en sus casas estén bien y ustedes también se encuentren bien. Bien, entonces vamos a iniciar nuestro encuentro de hoy recordando que en la sesión anterior dimos inicio a este elemento de competencia 2 de nuestro curso. Eh, Recordemos que vimos los atributos de calidad que son inherentes a la evaluación de proyectos de investigación y recordemos que están asociados a esos criterios de calidad que corresponden esencialmente, como lo vimos, a los criterios de diseño de un proyecto, que es una de las grandes categorías de la evaluación de proyectos. Recordemos que hablamos del atributo de la objetividad, que está asociada a criterios de imparcialidad, está asociada con la credibilidad de la investigación del proyecto. La interpretación valorativa, que está asociada a los principios de viabilidad, de pertinencia, de congruencia del proyecto. Otro atributo es la utilidad, asociado al mismo criterio de calidad, pero recordemos relacionado mucho con la relevancia que tiene el proyecto. Y finalmente tenemos el informe de evaluación, que está relacionado con el criterio de suficiencia del documento o del proyecto en su conjunto y obviamente en cada una de sus partes. Recordemos también que vimos los propósitos de la evaluación, que eran diagnosticar, formar y sumar. Acordémonos que uno de los propósitos, el de diagnosticar, es porque identifica, la evaluación lo que hace es identificar el estado en que se encuentra un proyecto en sus diferentes fases y permite detectar debilidades, riesgos, amenazas, aspectos a mejorar en la investigación. Su otro propósito de formar, pues obviamente cuando nosotros identificamos las debilidades o los aspectos a mejorar, pues se plantean alternativas de mejora, se reorienta el proyecto, se corrigen las deficiencias. Entonces ahí está cumpliendo ese propósito de formación. Y el de sumar, que está muy enfocado, recordemos, a proporcionar información concerniente al logro de los resultados y las metas del proyecto y que pues por lo general o básicamente se realiza una vez finalizado el proyecto. Por otro lado, también hablamos de las dos grandes categorías de criterios de calidad. Los criterios de calidad del diseño, que básicamente son los criterios generales pues, que estudiamos, que vimos ya en detalle, y sobre los cuales fue que nosotros hicimos ese primer ejercicio en nuestra actividad evaluable 1 del elemento de competencia 1 que ustedes enviaron a la plataforma y que yo ya les devolvía sus correos con la retroalimentación respectiva. Entonces ahí recordemos que básicamente pues esos criterios generales pues son los que están asociados a esa categoría del diseño. Y la otra categoría es de la evaluación de los proyectos, pues son los criterios de calidad asociados al rigor de la investigación. Entonces tiene que ver, recordemos, con el desarrollo de la investigación misma y el desarrollo de cada uno de los componentes de ese proyecto, de esa investigación. Entonces ahí hablamos de otros elementos como la fiabilidad, la credibilidad, la aplicabilidad, la validez, que digamos que la fiabilidad tiene que ver que los datos son confiables y creíbles. Acordémonos que ese criterio se enfoca en los instrumentos y las técnicas que se usan para pues, verificar que son los más idóneos, si la metodología es pertinente, si los procedimientos para recolección de datos son adecuados, etcétera, etcétera.
El de credibilidad se enfoca principalmente al problema, que el problema sea real, que la necesidad pues sea eh, válida, que la justificación esté contextualizada y documentada, que los objetivos sean viables, se cumplan, en fin. En cuanto a la aplicabilidad, recordemos que tiene que ver con la utilidad, la relevancia, eh, y está enfocado este criterio especialmente a los resultados de la investigación, que se pueden traspolar, que se pueden transferir, que pueden generar otras investigaciones, que pueden dar pie a otros estudios, etcétera, etcétera, de que tengan la misma naturaleza, las mismas características, en fin. Y finalmente, dentro de esa categoría del rigor, pues vimos la aplicabilidad, la validez, perdón, que está muy enfocada al rigor científico relacionado con el análisis y la correcta interpretación de los resultados, las conclusiones. Entonces, bajo este criterio se revisan los resultados y las conclusiones con base en los métodos, las técnicas, los instrumentos de recolección de datos que se utilizan en la investigación. Entonces, digamos que puntualizando estos criterios de la categoría del rigor, pues tienen que ver con la fiabilidad, que se relaciona con los instrumentos y las técnicas y la metodología, básicamente. La credibilidad, que está enfocada a validar el problema, la justificación, los objetivos, etc. La aplicabilidad, que está enfocada a los resultados y el impacto, la pertinencia que tenga esa investigación, y la validez, que tiene que ver con el análisis de los datos, las conclusiones, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que en esta categoría cada uno de los criterios como que se enfoca en las diferentes partes de una investigación, en los diferentes componentes de un proyecto y como les digo, pues, y como recordamos, digamos, existen metodologías, técnicas, instrumentos para hacer esta evaluación, especialmente en la categoría del rigor. Y ahí comenzamos a hablar de uno de esas metodologías que se llama el método de triangulación, pues que realmente se compone de varios métodos, como lo pudieron observar en ese documento que les compartí en la plataforma, y que recordemos que en términos generales consiste en combinar dos o más, tres o más teorías, fuentes de datos, métodos de investigación, para analizar y, digamos, cotejar y validar esa investigación que nosotros estamos evaluando. Entonces, hoy vamos a revisar otras técnicas y metodologías y empecemos entonces por el llamado método del marco lógico. Lo primero que hay que decir del marco lógico es que es una metodología no solo para evaluación de proyectos, sino que se puede aplicar a todas las etapas del proyecto, a la conceptualización, o sea, desde que nosotros planteamos el tema de investigación, podemos empezar a utilizar esta metodología del marco lógico, obviamente en el diseño, en la ejecución. Entonces, eso lo podemos hacer ahí porque esta metodología le permite tanto al investigador como al evaluador organizar y preparar de una forma lógica todo el plan de ejecución del proyecto, suministrar la información necesaria para la ejecución, el monitoreo, la evaluación del proyecto y proporciona este marco lógico una estructura para expresar en un solo cuadro, que se llama la matriz del marco lógico, la información más importante sobre un proyecto. Entonces, esta metodología del marco lógico tiene dos etapas fundamentalmente. Una, que es la identificación del problema y las alternativas de solución a ese problema, y ahí se analiza la situación existente para crear una visión de esa situación deseada y poder seleccionar las estrategias que se van a aplicar para lograr esos objetivos, para lograr la solución a ese problema o satisfacer esa necesidad del fenómeno que nosotros estamos investigando. Entonces, la idea central consiste en que los proyectos son diseñados para resolver problemas. Básicamente nosotros hacemos investigaciones es para eso, para dar solución a unos determinados problemas o para satisfacer, como les digo, unas determinadas necesidades de un grupo objetivo, de un contexto, de una determinada área,
así como lo están haciendo ustedes que en unas regiones, que en sus instituciones, que en sus municipios. Entonces, a eso se refiere esa identificación del problema. Entonces, nosotros podemos eh, analizar la población objetivo, seleccionar la muestra, etcétera, etcétera. Todo esto como parte de esa planeación del proyecto y esto es lo que nos guía esta metodología. Eh, Existen, digamos, 4 tipos de análisis para realizar un análisis de los involucrados, o sea, todas las personas que hacen parte de esa investigación o que son impactadas por nuestra investigación. Recuerden que en nuestra actividad había un punto que decía para quién es importante el proyecto. O sea, obviamente la mayoría de los proyectos de educación pues son importantes para los estudiantes, pero fijémonos que estaban involucrados o los profesores del área o los entes gubernamentales o las secretarías de educación o la institución o la comunidad educativa. Entonces, esto se identifica ahí en esta metodología, a través de esta metodología. Se analizan los objetivos, o sea, realmente si los objetivos son alcanzables, son medibles, son viables, etcétera, etcétera. Se hace un análisis de estrategias, o sea, cuál es la vía para solucionar eso, para encontrar o lograr esos objetivos y solucionar ese problema. Y ahí entonces nosotros vamos a identificar la metodología, el procedimiento, el marco teórico, revisar los antecedentes, etcétera, etcétera. Entonces, fíjense que desde la misma planeación de la investigación, este marco lógico proporciona todos esos criterios, todos esos elementos. Entonces, ya en la etapa de planificación, pues entonces ya nosotros comenzamos a desarrollar. Entonces, ustedes, por ejemplo, algo que vi en sus proyectos, el cronograma de actividades. Entonces, eso hace parte de la planificación y hay unos elementos, hay unos criterios en el marco lógico que nos determinan cómo elaborar cómo hacer esa planificación o cómo evaluar esa planificación de un proyecto. Entonces, como les decía, todo este marco lógico, todas estas etapas se contemplan en unas grandes matrices que les repito, se llaman las matrices del marco lógico y ahí se establecen todas las actividades, todos los recursos que que se van a realizar o que se realizaron en un proyecto, dependiendo si el marco lógico fue una estrategia para el investigador o el marco lógico es una estrategia para el evaluador. Obviamente aquí hay que hacer una distinción de la metodología de marco lógico y las matrices de marco lógico que le estoy hablando. Entonces, ojo, la metodología contempla todo el análisis de los problemas, de los involucrados, de los objetivos, de las estrategias de implementación, de la metodología, etcétera, etcétera, como les venía diciendo. Y el producto de esa metodología es una matriz que se llama, les repito, la matriz del marco lógico, que ahí es donde se resume todo el proyecto, lo que se pretende hacer con el proyecto, cómo se va a hacer, cuáles fueron sus supuestos claves, cuáles son los insumos, la información, los datos, cuál va a ser el producto que se obtiene de esa investigación, etcétera, etcétera. Entonces, ojo, hay que resaltar una cosa en la metodología del marco lógico. Digamos, la metodología del marco lógico es una ayuda para pensar, como dice la CEPAL, que es básicamente como quien creó esta metodología y no un sustituto para el análisis creativo. Ojo, es un instrumento de análisis que permite, pues, presentar de forma muy organizada, muy concreta a través de sus matrices, pues los diferentes aspectos de un proyecto. Pero obviamente todos los temas de profundización, de calidad, de todos esos criterios que hemos visto hasta ahora, pues obviamente hacen parte también de la evaluación y obviamente eso no los proporciona esta metodología. Esta metodología es más de tipo funcional, más de tipo operativo y estructural para los proyectos de investigación. Entonces ahí en la plataforma yo les socialicé o les compartí el documento de la CEPAL,
que es la guía completa contiene la conceptualización, las características de la metodología, cómo funciona, cómo se aplica esa metodología, están detallados los indicadores, las matrices, etcétera, etcétera. Es una guía muy completa para que ustedes, pues si pueden o desean profundizar en el conocimiento de esta estrategia y de sus técnicas, pues ahí tienen en su plataforma el documento que les puede ayudar. Bien, entonces, digamos que eso es básicamente en términos muy generales, porque pues, como lo pueden ver, es una metodología muy completa, muy detallada, muy profunda, y entonces ese documento que les estoy comentando, ustedes pueden ahí encontrar todo lo que necesitan saber de esta metodología y profundizar en esta metodología que es bastante interesante. Bien. Otra metodología para evaluación de proyectos es la que se llama el informe ex post, que consiste en la evaluación que suele hacerse pasado un tiempo después de haber culminado el proyecto, 1 o 2 años después de haber terminado el proyecto, se hace este tipo de evaluación. Y su objetivo es, digámoslo, hacer seguimiento a la investigación. Entonces ahí uno comienza a evaluar algunos impactos de los productos generados por esa investigación, los resultados de la implementación, por ejemplo, en el caso de ustedes que muchos tienen planteado estrategias didácticas o estrategias educativas, otro tipo de cosas. Entonces, digamos que una vez implementado ese producto de su investigación en 1 o 2 años, pues se hace un seguimiento a cuál han sido los resultados, qué ha pasado con esa implementación y pues obviamente muy, como les digo, de acuerdo a la naturaleza y al tipo de proyecto que ha sido. Por ejemplo, nosotros podemos evaluar en 1 o 2 años qué pasó con la comprensión lectora de los estudiantes del Colegio Orlando Higuita Rojas, que es uno de los proyectos que ustedes tienen. Eh, o cómo la implementación de la estrategia del ambiente personal de aprendizaje, eh, eh, cómo funcionó en el desarrollo de las funciones educativas ejecutivas de los estudiantes del Colegio de Santander. Si mejoraron o no las pruebas a ver en el área de lenguaje en el INEM Santiago Pérez, por ejemplo. Si se fortalecieron las prácticas pedagógicas en los procesos lectores con la implementación de la cibernética social. ¿Cuál fue el impacto del análisis que se hizo sobre el reconocimiento y autonomía de la educación propia en los pueblos indígenas? Que es otro proyecto que ustedes tienen allá en los pueblos Nasa, Guayú, etcétera. Digamos que esto para mencionar algunos proyectos en los que ustedes están trabajando, pero que este informe ex post aplica para todos los proyectos de investigación que se realicen. Porque les repito, pues básicamente es hacerle seguimiento a esa investigación y evaluar cuáles fueron los impactos, los resultados de esos productos que se generaron de esa investigación. Entonces, esta es otra metodología de evaluación, digamos, que hay. Otra metodología, digamos, es la evaluación de pares, que digamos ya es la que nosotros normalmente conocemos en el ámbito educativo, en el ámbito académico, es la que más se utiliza. Y pues obviamente aquí es que sobre unos parámetros establecidos por el ente que coordina la investigación, el centro de investigación, la institución, la facultad. Por ejemplo, en nuestro caso, la coordinación de investigación de la universidad o de posgrados, pues dice cuáles son las condiciones para presentar. Hay una resolución de rectoría que dice cómo deben presentarse los proyectos de investigación. Entonces, lo que hacen los pares es que sobre esos parámetros, pues aplican los indicadores, las técnicas, los criterios sobre el proyecto ya finalizado. O sea, ojo, la evaluación de pares también tiene esa condición. Se hace sobre el proyecto ya finalizado. Entonces ahí, como les decía, la que más comúnmente se utiliza en el ámbito académico, como en nuestro caso de los proyectos de investigación de esta maestría. Entonces
una vez finalizado el proyecto y que su tutor de vía libre para la revisión de los jurados, o sea, los pares, entonces la universidad lo que hace es designar unos jurados o pares que ya sabemos cuáles son sus condiciones, que sean idóneos, que tengan experiencia, que tengan conocimientos, que sean eh, mm, personas de trayectoria, etcétera, etcétera, que tengan las competencias. Entonces, ahí se nombran esos pares y ellos sobre esos, aplicando esos indicadores, criterios, unas técnicas de evaluación, pues evalúan los componentes del proyecto, su estructura, sus fases y todo el desarrollo mismo de la investigación. Entonces, pues a eso se refiere esta estrategia, esta metodología de la evaluación por pares. Pero normalmente esta estrategia está asociada a una, a otra, a otra estrategia que es la del informe final. El informe final, pues, como su nombre lo indica, se realiza sobre el proyecto ya finalizado. Entonces, digamos que la evaluación por pares es lo que realizan unas personas, unos jurados, unos pares, sobre el proyecto con base en unos parámetros establecidos para esos proyectos, pero la evaluación del informe final se realiza ya sobre ese trabajo concreto, ese desarrollo, esos elementos que tiene y lo que hace es que, pues obviamente da una evaluación sobre esos criterios, ya lo vamos a ver porque eso tiene que ver con las categorías que pertenece a las técnicas de evaluación. Entonces, dependiendo de la técnica que se esté utilizando, pues el informe de pares se hace sobre la evaluación del informe final siguiendo unos lineamientos y unos criterios que vamos a ver más adelante. Entonces, digamos que estas metodologías, como en las otras, excepto de pronto un poco la de marco lógico, pues digamos, tiene sus propios instrumentos, sus propias técnicas y obviamente se utilizan, como lo vimos, basados en criterios de rigurosidad. Entonces, salvo que, como les digo, el marco lógico que sí tiene unos instrumentos y unas técnicas muy particulares, las demás metodologías pues sí utilizan diferentes técnicas y diferentes instrumentos dependiendo, como les digo, de los parámetros que se establezcan para esas investigaciones. Entonces, recordemos que es fiabilidad, credibilidad, aplicabilidad, validez de esos diferentes componentes, fases del proyecto, de la estructura y del desarrollo mismo de eso, de ese proyecto. Entonces, como les venía diciendo, esos métodos están basados en los criterios de rigurosidad, pero ahí se pueden diseñar, se pueden elaborar muchos instrumentos, les repito, insisto, con base en la orientación que da el sistema investigativo, los paradigmas, los enfoques de investigación que se manejen, el enfoque que tenga el evaluador, porque también ahí en la evaluación de pares, pues hay algo subjetivo, hay una parte subjetiva del evaluador y entonces también pesa mucho su enfoque epistemológico, su enfoque de investigación. Entonces, si es una persona muy experimentada en investigación, acción, pues obviamente su evaluación va a ir muy orientada sobre esos temas. Entonces, por eso es muy importante que los evaluadores, la selección de los evaluadores, pues sea una muy pertinente, sea una persona muy idónea y pues que tenga todas las competencias necesarias para poder evaluar objetivamente un proyecto de investigación. Entonces, como les digo, pues las categorías son básicamente dos, están basadas en esos criterios de rigurosidad, hay varios instrumentos y las categorías son la cualitativa, que tiene que ver con una evaluación conceptual que se hace
de los componentes y las fases de investigación y las apreciaciones, como les comento, que hace el evaluador sobre el proyecto. Y está la categoría cuantitativa o las técnicas cuantitativas, en donde pues se define una escala de calificación y puntuación. Se le asigna un valor numérico a esos criterios de evaluación con base en una rúbrica preestablecida y se califica, digámoslo así, digamos, el grado de completitud, el grado de pertinencia. eh, Se utiliza también las tradicionales escalas de 0 a 10 o de 1 a 5, etcétera. Se puede hacer también estableciendo unas escalas tipo Likert. Entonces, cumple plenamente, cumple satisfactoriamente, cumple parcialmente, no cumple. Y se le asigna pues un valor a cada nivel de esa escala. Entonces, digamos que aquí la cosa es básicamente numérica. La evaluación es básicamente numérica por cualquier sistema de calificación, una escala numérica, una escala de valor representada en un número. Entonces, claro que normalmente en, en las evaluaciones de los proyectos, pues normalmente esas calificaciones no son secas, no vienen así el número solo, sino que deben venir acompañadas de una breve explicación, una observación del evaluador que justifique, digámoslo así, esa calificación, ese valor numérico que le está dando al proyecto y a sus componentes, a sus partes, a sus elementos. Entonces, claro que lo común, especialmente en el ámbito académico, insisto, es que se combinen estas dos categorías, estas dos técnicas, especialmente por una cosa y es que finalmente en nuestro sistema académico, pues los resultados de una evaluación hay que expresarlos o hay que traducirlos en un valor numérico. O sea, hay que darle una calificación. Entonces, por ejemplo, no basta con decir que aprobado el proyecto, aprobada la tesis, aprobada la investigación, sino que hay que decir, pues, expresar eso en una nota. 4, 4, 5, 5, 3, 2, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que así en términos muy generales está, digamos que son estos otras metodologías de investigación y digamos que las técnicas tienen que ver básicamente o son técnicas cualitativas o técnicas cuantitativas y ahí sobre esas técnicas pues nosotros para hacer esas evaluaciones podemos elaborar, diseñar los instrumentos, las rúbricas, las matrices que nosotros consideremos más pertinentes para hacer esa evaluación de proyectos. Entonces aquí justamente para efectos de la actividad evaluable 2 de este segundo elemento de competencia, con el fin de hacer una evaluación más integral de proyectos, pues nosotros vamos a hacer una evaluación de proyectos ya terminados para poder pues tener una visión de todo el proceso y toda la estructura de un proyecto de investigación. Entonces, vamos a hacer una evaluación a unos proyectos de investigación ya terminados y vamos a aplicar la estrategia de evaluación de pares, o sea, nosotros vamos a hacer de pares evaluadores sobre unos proyectos ya terminados y obviamente pues vamos a aplicar una técnica cualitativa porque es mucho más, aunque la vamos a combinar ahí con algo cuantitativo, pero básicamente es eso. Es eso lo que nosotros vamos a realizar. Entonces, mañana a primera hora les estaré enviando a sus correos algunos proyectos sobre los cuales vamos a hacer el ejercicio y en la plataforma pues se activa la actividad evaluable 2 donde están las condiciones del trabajo y hay un documento que es la guía, digamos, la rúbrica sobre la cual deben ustedes hacer la evaluación de esos proyectos que yo les envío al correo. De todas maneras, también junto con los proyectos les envío esa guía, ese instrumento que les repito, pues de todas maneras está ahí adjunto a la actividad en la plataforma.
Entonces, y les subiré también un ejemplo de lo que es un instrumento puramente cuantitativo para que pues también lo tengan como guía, como orientación. Entonces, esos son los elementos, son básicamente, y pues esta actividad es la que en el cronograma general del curso la tenemos para la semana séptima. Entonces, el plazo de envío, de entrega de esta actividad, pues va a ser mayo 17, como de costumbre, hasta las 11:30 de la noche, que es como está parametrizada la plataforma, y ahí entonces vamos a desarrollar nuestra actividad evaluable 2. Bien, no sé, ahora sí, abro el micrófono para que sus observaciones, sus preguntas, sus inquietudes bien puedan plantearlas. Entonces, todos suyos los micrófonos, mis queridos profesores. Profe, buenas noches. Buenas noches. Profe, bueno, usted dice que mañana nos envía los proyectos. ¿Esos proyectos ya vienen asignados para cada uno o nosotros elegimos uno? ¿Cómo No, funcionaría ahí, no, profe? básicamente son básicamente proyectos, como les digo, que ya son terminados de otras cortes o de otra maestría de otra institución. Pero no, yo se los envío para que ustedes hagan la evaluación, sí, eh, digamos, porque el proceso de selección, entonces, digamos, cuáles serían los criterios para seleccionar un proyecto. Entonces, pues, básicamente, como les digo, se trata de hacer un ejercicio integral de evaluación cuantitativa y poder aplicar todos estos criterios y estas técnicas pues, que vimos así de manera general, pero que les repito, pues, están más profundos en documentos que les comparto en la plataforma. Pero sí, profe Nubia, yo les envío a cada uno de ustedes el proyecto sobre el cual evaluar. Ok, profe, muchas gracias. Profe, una pregunta, ese documento, esa evaluación tiene que ir con tanto la unidad 1 como esta unidad que estamos viendo. No entiendo la pregunta, profe Manuel. Cuando hagamos la evaluación del documento que usted nos está enviando, Sí, debemos incluir todo lo que no, no, vimos no, de no. la parte 1, o sea, todos los criterios No, y toda profe, esta parte. como les digo, Ok. digamos que la parte uno, lo que nosotros aplicamos, como vimos, fue una evaluación desde el diseño de los proyectos. Y ahí, pues, digamos que eso nos daba la posibilidad de aplicarlo sobre sus propios proyectos. Y en esta segunda entrega vamos a aplicar es una evaluación desde la rigurosidad. Entonces, no, es básicamente lo que viene en la guía, en el instrumento, en la rúbrica, que viene adjunta a la actividad y que les voy a enviar también nuevamente mañana con eso. Y es básicamente eso, desarrollar los aspectos que están contemplados en esa guía. No, es todo para esta segunda actividad. Profe, Sí, señora. quisiera que me aclararas una cosa. No sé, tengo una incógnita grande y no sé si el marco lógico del que acabas de explicar es similar al, a la propuesta que hace Hernández y Baptista del cuadro de operacionalización de variables. Mm, no, Es que tiene básicamente, algunos componentes como que tratan de hacer como una similitud, entonces no sé. digamos que el tema de la operacionalización de variables tiene que ver con dos elementos muy concretos de una investigación, que es básicamente estructurar el problema. Entonces uno Ujú. comienza, digamos que en esa operacionalización de variables, uno comienza no determinando, o mejor, sobre el problema que uno va a investigar. Entonces comienza a establecer la variable dependiente, digamos, cuál es la causa de ese problema.
las variables independientes, es decir, la variable dependiente es cuál es el efecto de ese problema que nosotros estamos investigando, y las independientes son cuáles son las causas de ese efecto. Y comenzamos a hacer una relación de esas variables independientes con la dependiente a través de una operacionalización o un análisis que se llama de las variables intervinientes, o sea, cuáles son los factores que modifican esa relación entre las variables dependientes e independientes. Entonces, digamos que eso es como más para puntualizar y poder detallar y poder operacionalizar el problema, y le da una mejor, una mejor luz o una mayor claridad para poder plantear los objetivos, porque entonces ya los objetivos no los planteo de manera general sobre la pregunta problemática, sino sobre las variables que están haciendo, que se están operacionalizando en mi investigación. Entonces, digamos que hay. Entonces, sí tiene una parte porque obviamente contempla unos criterios. Eso se hace a través de unas matrices, unas herramientas muy similares a unas que se utilizan en el marco lógico, pero digamos que la operacionalización de variables es digamos, un tema muy restringido a 2 o 3 aspectos claros de un proyecto de investigación. El marco metodológico que vemos, entonces, digamos que abarca toda la investigación. Como les comentaba, se puede utilizar marco lógico desde la planeación hasta el mismo desarrollo del proyecto. Entonces es mucho más amplio que la operacionalización de variables. Sí, señor. Muchas gracias, profe. No, profe, con gusto. ¿Alguna otra pregunta o alguna inquietud? Profe, disculpe, buenas noches, con Jorge. Sí, profe Jorge, cuénteme. Qué pena con usted, profe. Lo que pasa es que aquí en Barranca Bermeja está lloviendo un poquito, entonces Sí, se me señor. fue el internet. Ok. Y será que usted, mire, quedé hasta cuando usted dijo que la actividad 2 iba a ser una evaluación de pares a proyectos ya terminados. Sí, Vamos a señor. utilizar una técnica cualitativa y un poco de la técnica cuantitativa. Sí, correcto. Pero bueno, me perdí los 2 minutos mientras me volví la conexión. Profe, qué pena. Tranquilo, profe Jorge, no hay recuerden que de todas maneras la grabación de este encuentro, pues si ustedes lo quieren Cierto. repetir, pues lo escuchan, lo repiten, pero básicamente la actividad tiene que ver con 2 cosas. Yo les voy a enviar a sus correos un proyecto una investigación en educación, obviamente, que ya ha terminado el proyecto de investigación, y ahí en la actividad, y también les voy a enviar en el correo la guía, digamos como la rúbrica para que ustedes desarrollen esa evaluación de tipo cuantitativo, y tiene una partecita, de tipo cualitativo, y tiene una partecita cuantitativa, pero es básicamente una guía para evaluación cualitativa, y obviamente ahí están establecidos los criterios que ustedes deben evaluar. Tiene unas preguntas guía sobre las cuales ustedes deben hacer la evaluación del proyecto. O sea, digamos que elementos, porque aunque a esos proyectos, como son proyectos finalizados, les quité una parte, les quité anexos, les quité una cantidad de elementos que digamos, hacen muy pesado el documento, y le dejé las partes esenciales de la investigación. Pues de todas maneras la guía los va a orientar mucho, ya ustedes se van a dar cuenta, los va a orientar mucho en cuáles son los aspectos donde deben fijar ustedes deben hacer su foco para la evaluación. Recordemos sobre esos criterios de rigurosidad, porque esta evaluación que vamos a hacer así como hicimos en la primera actividad una evaluación sobre los criterios generales de diseño, en esta vamos a hacerlo sobre criterios de rigurosidad. De todas maneras, también hay al final de la guía, les recuerdo básicamente qué son los elementos que se deben evaluar, desde la confiabilidad, desde
validez, etcétera, etcétera. Es básicamente eso lo que hay que realizar. O sea, desarrollar básicamente esa guía. Es sobre el proyecto que yo les envío, ustedes desarrollan esa guía y esa guía es la que suben ya diligenciada al aula, a la plataforma. Perfecto, profe, muchas gracias. No, señor, con gusto. De todas maneras, recuerden que pues está el chat de asesoría los viernes y los martes de 7 a 8. Ahí encuentran el chat correspondiente, lo encuentran ahí en esa parte de la plataforma donde están los foros generales. Entonces ahí se están ubicando los chats. Pues si tienen dudas, inquietudes, ya saben, también me pueden escribir al correo. Yo procuro contestarles lo más pronto posible, hacerles la retroalimentación o resolver sus inquietudes lo más pronto posible, antes de 24 horas si es posible. Y entonces, pues, listo, nada. No sé si tengan más preguntas, más inquietudes. Bueno, si es todo, entonces les agradezco mucho su asistencia, su participación en este encuentro y les deseo a todos una buena noche, que descansen, que se sigan cuidando mucho y cualquier cosa, pues nos estamos comunicando por las diferentes vías que existen para que estemos interactuando permanentemente. ¿Listo? Bueno, profe, muchas gracias. Muchísimas gracias a Muchas todos y gracias, una profe. feliz noche. Muy amable, gracias.